La idea del día de hoy es poder completar ya lo que comenzamos la semana pasada con respecto al motor de corriente continua. Hablamos sobre la identificación del motor de corriente continua la semana pasada, las partes que tenía. A ver, dividimos el motor en campo y armadura. Ya dijimos que el campo era la parte que encontrábamos en el estator, en la parte fija de la máquina, que el estator tenía polos, o estaba compuesto por polos concentrados, a diferencia de la máquina de inducción que tenía una bobinas imbricadas en toda la circunferencia ahí de la máquina. Ahora teníamos polos concentrados en el estator con unos bobinados más pequeños llamados interpolos ya en medio. Eso fue más o menos lo que estuvimos mirando la clase anterior. Ya, eso fue, déjenme revisar aquí, a ver. Eso fue día viernes, ya, el día viernes pasado, donde vimos la primera parte del motor del motor de corriente continua. Vamos entonces hoy día a completar eso. Ya el motor de corriente continua no es tan complicado y no vamos a utilizar mucho tampoco. Solo vamos a hablar de las bobinas que tiene, de las conexiones, de cómo hacer las conexiones para cada caso, y vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, entre hoy y mañana vamos a estar revisando ejercicios del motor de corriente continua, cómo realizarlos, como algunos ejemplos de problemas, y la evaluación de la próxima semana no va a ser mucho más que eso. ¿Ya? Las ecuaciones son mucho más simples que las ecuaciones del motor de inducción, porque tenemos solo corriente continua. Por tanto, nos olvidamos de todo lo que es impedancia, números complejos, de lo que es el coseno phi, de lo que es la raíz de 3. Todo eso no está para la corriente continua. ¿Ya? En la corriente continua hay un solo tipo de potencia, que es potencia activa, no hay potencia reactiva. No hay desfase entre voltaje y corriente. Entonces, siempre potencia es V por I, solamente voltaje por corriente. Así que se vuelve, digamos, más fácil manejar las ecuaciones. De repente, lo más complejo es cuando se pide alguna variable que hay que despejar de alguna ecuación, pero esa es la habilidad matemática que cada uno de ustedes ya debería ir manejar, digamos, de despejar una variable de una ecuación simple. Entonces, vamos a recordar ya las bobinas que tenemos dentro de un motor de inducción. O sea, ¿qué tenemos dentro de un motor de inducción? En primer lugar tenemos la armadura, que también se le llama devanado de inducido, porque son como las que están recibiendo la inducción que produce el campo. Y, digamos, la armadura y el campo pueden ir en el rotor o en el estator, indistintamente. Ya podemos encontrar máquinas con el campo en el estator o con el campo en el rotor y con la armadura en el rotor o en el estator. Pero vamos a estudiar la máquina, digamos, vamos a hacer el estudio
desde el punto de vista de que la máquina tiene el campo en el estator y la armadura en el rotor. Ya generalmente es así, la mayor parte de las máquinas de corriente continua tienen el campo en el estator y la armadura en el rotor. Por lo tanto, así es como vamos a ver la máquina. Ya, pero sepan ustedes que podrían encontrarse con alguna máquina de pronto con el campo en el rotor y la armadura en el estator, principalmente cuando son diseñadas para, ya para como generadores. Entonces tenemos aquí la armadura o el inducido, que son bobinas que van montados o montado en el estator de la máquina. Ya son cierta cantidad de polos concentrados que están en el estator. Perdón, la armadura la armadura está montada en el rotor. Ya son bobinados que están en el rotor y que terminan en un dispositivo mecánico llamado colector. Entonces, la armadura montado en el rotor, y podríamos poner aquí son bobinas que terminan en el colector. En el colector o conmutador dijimos que también se le llamaba. Y esta armadura la dibujamos de esta manera. La dibujamos como un círculo, ya representando que es el rotor. Dibujamos un tipo de escobillas arriba y abajo. Esto está representando los carbones que están haciendo contacto eléctrico con el colector. Ya las escobillas con los carbones que están ahí haciendo contacto con el colector de la máquina para inyectar o para que entre la corriente continua desde el exterior, desde la fuente de alimentación, hacia los bobinados de la armadura. ¿Ya? Vamos, esta es la armadura en sí. ¿Ya? La armadura va a tener los bornes A, B. ¿Ya? Los bornes A y B, o esas letras están, digamos, consagradas para la armadura. No se usan para otra cosa. Motor de continua, dijimos, usa las primeras letras del alfabeto ya para designar los bornes de las bobinas. Entonces, AB, cuando encontremos dos bornes en la caja que diga AB, eso es la armadura, o son los bobinados del rotor. Ya digamos, los dos conductores que van hacia los carbones que están tocando el colector. ¿Ya? Y mediante el colector se energizan las bobinas del rotor. Tenemos aquí entonces, a continuación de esta máquina, un bobinado en serie, que lo vamos a dibujar siempre en serie aquí con la armadura, que le vamos a llamar interpolo. Esa es la armadura y este es el interpolo. Generalmente vamos a dibujarlas siempre así, juntas, en serie, conectadas en serie. Tanto la armadura con el interpolo. Interpolo tiene las letras o la designación de terminales GH. Entonces GH
corresponde al interpolo. Eso es entonces lo que vamos a tener las primeras bobinas de la máquina de corriente continua. Armadura. Por otro lado, tenemos el campo. Vamos a hacer aquí una separación. Ya, esto es armadura y esto es campo. O también se le llama devanado del inductor. Se le llama inductor porque son las bobinas encargadas de crear el campo magnético ya principal, digamos, mediante el cual se va a dar inicio al proceso de giro del motor. El campo está montado, las bobinas, digamos, en el estator. Son los polos ya que están concentrados en el estator. Se identifican fácilmente, ¿ya? Porque son bobinados así, digamos, grandes y están, digamos, todos juntos en un espacio físico. Bobinas concentradas en polos. Ese es el campo. Y el campo son bobinas, digamos, se representan, digamos, en el dibujo, en la simbología, con una forma de bobina. Ahora lo estamos dibujando así, aunque queda bien feo así el dibujo, dibujado aquí en esta pizarra. También por otra norma podríamos dibujarlo como una cajita, como un rectángulo, digamos, usando otro tipo de norma. Entonces vamos a dibujar la bobina del campo. Ya, vamos a usar ya la otra caja, otro tipo de simbología. Entonces, esto es una bobina, ya la voy a dibujar así, la voy a hacer rectangular, aquí también podríamos cambiarla, ya para que tengamos todo la misma, borrar el GH. Ya. Esta es una bobina y de esa. Ahí, y le vamos a escribir GH acá. Y aquí tenemos entonces la bobina de campo. Y el campo puede estar diseñado para conectarse en serie con la armadura, puede estar pensado para conectarse en paralelo con la armadura, o puede estar diseñado para trabajar de manera independiente a la armadura. Ya esos tres tipos de campo podemos encontrar, dependiendo si el motor es motor serie, motor en shunt o en derivación, o motor con excitación independiente. Es el interpolo. Recordemos que el interpolo, hablamos de la función, un poco del interpolo, que es reducir el efecto de la reacción de armadura. Se produce cuando el motor empieza a girar una distorsión del campo magnético, y el interpolo ayuda a corregir esa distorsión. Ya lo vamos a mencionar también más adelante. Tenemos entonces el bobinado de campo, y el bobinado de campo
como les dije, dependiendo de la designación de los terminales, vamos a saber qué tipo de campo es. Si tiene las letras CD, los terminales, digamos, con esas letras, entonces sabemos que corresponde a un campo para conectar en paralelo, ¿ya? O un campo, le vamos a llamar campo chant, que generalmente así es como se le designa por su designación en inglés, ¿ya? Chant es paralelo, entonces un campo chant, un campo para conectar en paralelo a la armadura, y este tiene una resistencia alta. Este campo chant aproximadamente va a tener una resistencia del orden de los 100 ohm hasta 300 ohm. Porque está pensado para conectarse directamente a la fuente de alimentación, ¿ya? Y no conectarse en serie con otro elemento. Entonces, ese es el primer tipo de campo. Tenemos un segundo tipo de campo. Aquí lo vamos a dibujar. Que va a tener los terminales designados como EF. Si el campo tiene este tipo de terminales, o digamos esta designación de terminales EF, entonces quiere decir que es un campo para conectar en serie con el, la armadura. ¿Ya? Este es un campo chant o un campo en, para conectar en paralelo, y este es un campo serie para conectar, valga la redundancia, en serie con la armadura. Vamos a tirarlo más acá para poder escribirle abajo. Este es entonces el campo EF, que este campo es un campo serie. Vamos a escribirle aquí abajo. Este es un campo serie, y el campo serie, la característica que tiene es que tiene una baja resistencia. El campo serie tiene una resistencia del orden de los 0, algo ohm. Ya por lo general es menos de un ohm la resistencia de este campo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está diseñado para conectarse en serie perdón, sí, está diseñado para conectarse en serie a la armadura, y por tanto no tener directamente el voltaje de alimentación. Y tenemos por acá un tercer campo. Vamos a dibujarlo por acá. El campo, digamos, entonces puede ser un campo shunt, un campo serie o un campo para excitación independiente. Hay máquinas que traen los tres campos, ¿ya? O hay máquinas que traen dos campos, trae un campo serie y un campo shunt. Se pueden conectar los dos a la vez, ¿ya? Lo que lo convierte en un motor compuesto. Tenemos aquí entonces este va a llevar los bornes JK.
Entonces, estas son todas las letras que se usan en la designación de bornes del motor o la máquina de corriente continua. Este es un campo independiente, también con una resistencia relativamente alta. Campo independiente. Lo que quiere decir que este campo está pensado, cuando es JK, está pensado o diseñado para trabajar con una fuente distinta ya a la fuente de alimentación que está conectada a la armadura, con otra fuente. Entonces, estos son todas las bobinas que podemos tener en la máquina de corriente continua. Tenemos, vamos a apartarlos aquí. Este es campo. Ya, ahí tenemos entonces. Aquí tenemos, esto es, digamos, el resumen de lo que podemos encontrar en la máquina. Ya no hay más que esto. Tenemos por un lado la armadura, que es lo que hay en el rotor de la máquina, la parte que gira, que la vamos a dibujar siempre conectada con el interpolo. Ya, hay máquinas que no tienen interpolo, las máquinas más pequeñas o de potencia más, con potencia más baja, que no requiere, digamos, por la potencia tener conectado un interpolo, pero de todas maneras lo vamos a dibujar. Ya, la armadura es AB y el interpolo GH, y van conectados en serie. Ya, el campo es el encargado de producir el campo magnético fijo principal, y puede llevar las letras CD cuando está diseñado para conectar en paralelo, EF cuando está pensado para conectar en serie, o JK cuando está pensado para conectarse de forma independiente a una fuente de corriente continua independiente. Ya, eso es lo que nos encontramos en la máquina. ¿Cómo funciona el motor? También lo conversamos la semana anterior, y funciona alimentando tanto el campo como la armadura. Ya, ambos se alimentan con corriente continua, varía dependiendo de la conexión, pero podemos, primero alimentamos el campo genera un campo magnético, ya, ahí hay que redundar. El campo en sí genera un campo magnético fijo, estable, no es un campo magnético que esté variando en el tiempo, ni un campo giratorio como lo teníamos en el motor de inducción. Es un campo fijo que no cambia su polaridad. Es digamos, un campo fijo y estable, líneas de fuerza que pasan y permanecen fijas ahí con un valor que va a depender de la corriente que tenga el campo. Ya, si yo aplico más voltaje al campo, entonces ese campo va a circular más corriente por las bobinas y va a ser más intenso el campo magnético. Si yo bajo el voltaje, va a bajar la corriente en consecuencia, y por tanto el campo magnético va a ser más débil. ¿Ya? Eso es eh, por lógica de ley de Ohm. Dentro de ese campo, ya que genera el estator, que genera el campo inductor, dentro de ese campo magnético está la armadura. Las bobinas de armadura, ya las que giran. Cuando la armadura se pone a girar, ya se produce un fenómeno de inducción magnética en las bobinas, porque vamos a tener bobinas moviéndose dentro de un campo magnético. Y ya nosotros vimos por la ley de Faraday que cuando hay un campo magnético, un conductor y un movimiento relativo entre ellos,
se produce el fenómeno de inducción, es decir, en el conductor se induce un voltaje, y si el circuito está cerrado va a haber una corriente, y si hay una corriente hay un campo magnético, entonces se genera en las bobinas de la armadura inducción magnética, algo parecido a lo que pasaba con el motor de inducción, ¿se acuerdan? Solamente que aquí la inducción magnética se produce solo cuando el motor gira. Cuando el motor está girando, cuando el motor está detenido, no se produce, eh, no se produce digamos, ese voltaje inducido. ¿Ya? Vamos a guardar esa pizarra para poder borrar acá. Entonces, cuando la armadura gira, al girar la armadura se produce un fenómeno que le llamamos inducción magnética. Se produce inducción en las bobinas de la armadura y esta inducción magnética genera dos fenómenos. Vamos a borrar aquí. Esta inducción magnética genera dos fenómenos interesantes. El primero genera, vamos a en primer lugar a hablar de la fuerza contraelectromotriz. Fuerza contraelectromotriz. Vamos a escribirlo. Le vamos a llamar fuerza contraelectromotriz, que la vamos a designar con la letra E, el nombre completo. Y esta fuerza contraelectromotriz es un voltaje que aparece en la armadura, producto de la inducción magnética al girar, que es un voltaje que se opone al voltaje de la fuente de alimentación. Vamos a ver que siempre se va a restar, ya se tiene que restar este voltaje al voltaje de la fuente de alimentación para calcular la corriente que pasa por la armadura. Entonces produce una fuerza contraelectromotriz, que algunos le llaman fuerza contraelectromotriz inducida, porque es un voltaje inducido. Y también va a provocar este voltaje inducido algo que llamamos reacción de armadura. Y la reacción de armadura es una distorsión del campo magnético, generado por el campo, ¿ya? Es decir, para ponerlo gráficamente, digámoslo de esa manera, que tenemos en el estator, ya dibujemos ahí el círculo de la... Ya, suelen quedar los dibujos muy feos aquí, pero hoy vamos a hacerlo igual. El campo son bobinas que están aquí en el estator, ya están concentradas aquí en el estator. Vamos a dibujar, ese es un campo, una bobina, un polo del campo, y este es otra bobina del campo. Vamos a dibujar dos solamente, puede tener 2, 4, 6, 8. Y estas dos bobinas de campo van a producir un campo magnético que va a estar de esta manera distribuido a las líneas de fuerza del campo magnético. Ese concepto de líneas de fuerza es un concepto que nos ayuda mucho en la teoría de campos. Ya fue creado, o el primero que lo acuñó fue Michael Faraday. Ya él dijo: el campo magnético se distribuye en el espacio mediante líneas de fuerza. Y ese concepto, líneas de fuerza, ayuda mucho para tener la imagen mental de lo que es un campo, ya de como una fuerza que se distribuye en el espacio alrededor de alguna manera y que influye sobre lo que hay en el espacio alrededor.
Esto, esto se descubre en el 1800, ya todo lo que es teoría de campos. Entonces tenemos aquí el campo magnético con esas líneas de fuerza, pero resulta que aquí dentro tenemos girando la armadura, que la vamos a dibujar aquí en otro color. Acá tenemos la armadura, que también son bobinas y que también están alimentadas por corrientes, por lo tanto también posee un campo magnético la propia armadura. Cuando esta armadura se pone a girar aquí adentro, este campo magnético que está generado por estas bobinas que están aquí en el estator, se cambian su dirección, ya se distorsiona este campo magnético y queda una cosa así. Dependiendo para dónde gire el rotor, distorsiona el campo magnético y el campo queda así todo modificado en su forma. ¿Ya? Esto trae una consecuencia, ya la consecuencia es que la línea neutra que se conoce, ya que es donde van posicionados los carbones en el colector, los carbones van instalados en una línea que se conoce como línea neutra. La línea neutra se modifica, ¿ya? Por lo tanto el carbón queda mal instalado, mal posicionado, y empiezan a aparecer arcos eléctricos en los carbones. O sea, uno mira el motor funcionando y en el motor tira chispas. ¿Ya? Aparece, vulgarmente se le llama chisporroteo, aparece, empieza el motor a tirar arco eléctrico por los carbones, producto de que el campo se distorsiona. Eso es un problema. Se pueden ajustar la posición de los carbones. Ya en el motor de corriente continua los carbones son ajustables en su ángulo de cómo van instalados en el colector. Se pueden ajustar como para tratar de llevarlo a una mejor posición, pero cuando aumente la corriente se va a distorsionar más el campo y se va a volver a modificar la línea neutra. Entonces es un problema esta distorsión. Esta distorsión es la que se llama reacción de armadura, ¿ya? Como que es la reacción que la armadura genera sobre el campo magnético y que es indeseable, ya porque nos modifica esa línea neutra, como les dije, y produce que se generen arcos eléctricos en los carbones. Entonces no queremos que estén. ¿Ya? ¿Qué hicieron entonces los ingenieros para solucionar este problema? Después de pensarlo bastante, llegaron a la conclusión de que podían poner otros bobinados, ¿ya? Que corrigieran esta distorsión. Entonces dijeron, mire, conectemos unos bobinados en serie a esta bobina para que tenga la misma corriente. Entonces, esta distorsión es más grande, ¿verdad? Mientras es más grande la corriente aquí en los bobinados del rotor. O sea, si en la armadura la corriente es más grande, más distorsión produce. Entonces dijeron, hay que colocar una bobina que pongamos en serie con la armadura, ya para que corrija esto. Y si es más grande la corriente en la armadura y va a distorsionar más el campo, también en estos bobinados adicionales la corriente va a crecer y va a ser mayor la corrección también que va a producir. Entonces colocaron estos bobinados, vamos a dibujar del mismo color de la armadura, colocaron un bobinado ahí y otro bobinado en esta zona. Y a esos bobinados les llamaron, como quedaban entre medio de los polos, le llamaron interpolos. Son muy creativos para ponerle nombre a las cosas. Interpolos, ya, uno ahí y uno acá. Y eso que produjo que se corrigiera la reacción de armadura. O sea, ahora cuando había corriente por los bobinados de armadura, esa misma corriente iba a pasar por los bobinados de los interpolos
y esos bobinados iban a producir un campo magnético que se iban a sumar a que está aquí adentro, todo esto, esta mezcolanza de cosas que hay aquí adentro, y lo que iba a producir es que iba a enderezar un poco este campo, ya no iba a estar tan distorsionado, sino que las líneas de fuerza se enderezaban y se podía mantener en una posición fija la línea neutra para dejar los carbones en una posición y que no hubiera problema de arco eléctrico. Entonces, ¿para qué sirven los interpolos? ¿O qué función cumplen los interpolos? Entonces, podríamos decir, corrigen la reacción de armadura, corrigen la distorsión del campo magnético generada por el giro de la armadura dentro de ese campo. Eso es en, en cortas palabras. ¿Ya? Si hay dudas, preguntas, me las van haciendo inmediatamente. No hay problema con eso. Y lo otro que produce el giro de la armadura y la inducción magnética es la fuerza contraelectromotriz. Y como dijimos, la fuerza contraelectromotriz es una fuerza contraria al voltaje de alimentación y se va a restar al voltaje de alimentación. Eso quiere decir lo siguiente, ya que vamos a tener aquí nuestra armadura. Esta es la armadura, vamos a dibujarle las escobillas. Vamos a dibujar aquí el interpolo. Ya quedamos de dibujarlo como un... Vamos a dibujarle aquí abajo el interpolo, el GH. Ya dijimos que lo íbamos a dibujar con una cajita mejor. Acá tenemos nuestra armadura. La vamos a alimentar con una corriente continua. Siempre recuerden poner la designación de los bornes. Y vamos a alimentar la armadura con una fuente de corriente continua. Por acá vamos a tener una fuente de continua. La fuente de corriente continua, ese es el símbolo. ¿Bien? Y vamos a alimentar esto por acá. Vamos a tener ahí el polo positivo. Y acá vamos a poner el polo negativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de la corriente que va a circular por acá? Aquí va a haber una corriente circulando en este sentido. Aquí hay una corriente que va a circular en este circuito. Una corriente I en amperes. ¿Qué valor va a tener esta corriente? Recuerden que eso es una bobina. Y esto es otra bobina, la resistencia del interpolo. Entonces esto es un circuito serie, ya un circuito de corriente continua serie, como el que vieron en el primer curso de electricidad que tuvieron, ya, bien simple, y dos bobinas en serie, o dos resistencias en serie, perdón, estas son resistencias, se suman, ya para tener la resistencia total.
Por lo tanto, la corriente ya por este circuito la vamos a calcular como el voltaje dividido por la suma de las resistencias. ¿Ya? Eso es cómo vamos a calcular la corriente ya cuando el motor está detenido, ya, o sea, cuando no gira todavía la, la armadura. Por lo tanto, vamos a expresarlo de esta manera. La I de partida. Le vamos a llamar corriente de partida cuando todavía la armadura no está girando y no se está produciendo la fuerza contraelectromotriz inducida. En ese caso solo tenemos el voltaje de alimentación y ese voltaje de alimentación lo dividimos por la resistencia de armadura. ¿Ya? La resistencia de armadura va a incluir la resistencia del campo del interpolo. ¿Ya? Así que solo le vamos a llamar RA. Ya la resistencia desde el punto A hasta el punto H, en este caso, le vamos a llamar a todo eso resistencia de armadura. ¿Ya? Si en algún ejercicio, por ejemplo, o en algún problema, tenemos aparte la resistencia de la armadura en sí, más y tenemos por otra parte la resistencia del interpolo, ahí la tendríamos que sumar ambas. Tendremos que sumar las dos y las dos vendrían siendo este valor RA, resistencia de armadura. Entonces tenemos aquí que la corriente va a ser igual al voltaje VCC dividido por esta resistencia, ya total entre estas dos cosas. Aquí le vamos a llamar VCC. Voltaje de alimentación, voltaje continuo. Entonces, cuando no está girando no está girando el rotor, esta va a ser la expresión de la corriente. Por otro lado, cuando ya empiece a girar el rotor, entonces esto le vamos a llamar corriente de armadura. ¿Cuál va a ser la expresión de la corriente? En ese caso, cuando este ya empieza a girar, va a cambiar, ya porque aquí en estos bornes entre A y B va a aparecer otro voltaje. ¿Ya? Otro voltaje que llamamos fuerza contraelectromotriz, que la vamos a designar con la letra E, ya que ya dijimos que aquí era un efecto de la inducción magnética. Por tanto, ahí la expresión de la corriente no va a ser solo VCC, sino que va a ser VCC menos E. Esa va a ser la expresión matemática. O sea, voy a tener otro voltaje que se va a oponer a este de alimentación. Y ahora tengo que restar esos dos voltajes y luego de restarlos, los divido por la resistencia total del circuito. Entonces, así es como calculo la corriente. ¿Ya? Así es como calculo la corriente de la armadura en el caso de que esté en primer lugar la armadura, que le voy a llamar IP por corriente de partida. Así se calcula la corriente de partida del motor, la corriente de arranque. Y tenemos también la corriente cuando ya se puso a girar la armadura, y cuando se pone a girar la armadura aparece aquí otro voltaje que llamamos E, que es la fuerza contraelectromotriz inducida. Esta E tiene una polaridad que se opone a la polaridad de esta fuente. Es como una fuente que está en contra de la fuente de alimentación. Por lo tanto, se resta este voltaje E, se resta el voltaje con el que estoy alimentando. Y la expresión queda que la corriente es igual al voltaje de alimentación menos la fuerza contraelectromotriz, dividido entonces por la resistencia de armadura. Ya así solamente. Ya eso es entonces la explicación
de estos dos fenómenos que se producen ya cuando el motor gira, ya producto de la inducción magnética. Entonces se genera este fenómeno de fuerza contraelectromotriz y se genera el otro fenómeno que también revisamos de la reacción de armadura. Dicho esto, entonces vamos a ver algún problema práctico, digamos. Para eso vamos a ir a abrir aquí un archivo con unos ejercicios que tengo, se los voy a dejar también en el aula. Son una serie de ejercicios que vienen con la resolución, ya vienen ya, digamos, hechos para que puedan revisarlos. Y acá tenemos la primera pregunta. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Ahí. Esta es la guía que les voy a dejar ya para que revisen cada una de las preguntas. Ya las traten de resolver. Aquí abajo está, digamos, la forma de cómo soluciona cada uno de los puntos. Vamos a ver hoy día este primer ejercicio. Mañana podemos ver quizá uno en paralelo. Hoy día vamos a revisar este primer ejercicio que nos habla de un motor en serie. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿qué me dice el ejercicio? Vamos viendo al tiro este, este, este primer problema. Me dice, un motor de corriente continua serie, ya, o sea, tengo que conectar el campo en serie con la armadura. Un motor de corriente continua serie se alimenta con 120 volts y absorbe una intensidad de 30 amperios. O sea, me está dando el voltaje de alimentación y me está dando la corriente ya también que absorbe el motor. Eso es la corriente que entra al motor. Fíjense que ya con esos dos datos, con el voltaje y la corriente de entrada, tengo la potencia absorbida. Ya aquí, acuérdense que la potencia es solo V por I. En el motor de alterna, en el motor de inducción, acuérdense que para calcular la potencia absorbida necesitaba el voltaje de línea, la corriente de línea y el coseno phi. Y lo calculaba como raíz de 3 veces V por I por coseno phi. En este caso solo la potencia es el voltaje, el producto entre el voltaje y la corriente, V por I. Por lo tanto, es mucho más sencillo de calcular. Tengo 120 volts y 30 amperes, ya tengo la potencia absorbida. Dice las bobinas inductoras. Cuando habla las bobinas inductoras se refiere al campo. Tienen una resistencia de 0,6 ohm. ¿Verdad? Ya les dije, ¿verdad?, anteriormente que las bobinas de campo, cuando están pensadas para conectarse en serie, tienen una resistencia baja, ¿ya? Del orden de generalmente menos de 1 ohm. Están construidas con alambre grueso y pocas vueltas, por eso tienen muy baja resistencia. Las bobinas inductoras tienen una resistencia de 0,6 ohm y las bobinas inducidas, o sea, cuando habla de bobinas inducidas se refiere a la armadura, dice de 0,4 ohm. Ya se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suman 180 watts. Se pide, entonces, primero, dibujar el esquema de conexiones. Hace un esquema de conexiones bastante ordinario aquí. ¿Ya? Estos son ejercicios sacados de un libro, ya no recuerdo ahora de qué libro las saqué,
pero hace un esquema muy básico. ¿Ya? O sea, aquí lo que hace es tomar, dibujar la armadura y dibujar el campo y los pone en serie así, eh, así como está. ¿Ya? Ni siquiera le pone los bornes y cómo se llaman los elementos. Aquí, para este curso, aunque es básico, por lo menos van a tener que, si hacen un esquema de conexiones, por lo menos van a tener que mostrarme aquí, escribir cómo se llaman los terminales. ¿Ya? Eso como mínimo. Entonces, para darle respuesta a la letra A, dibujar el esquema de conexiones, ya lo vamos a hacer acá. Esto lo vamos a borrar, creo que ya tengo la pantalla. Vamos a borrar aquí y vamos a poner aquí ejercicio 1. Ya la letra A. Entonces vamos a dibujar el esquema de conexiones. Vamos a eh, vamos a dibujar la red de alimentación. Va a ser un más y un menos. Ya recuerden que aquí en esta red de alimentación no tenemos L1, L2, L3, solo tenemos positivo y negativo porque se trata de una red de corriente continua. Entonces tenemos una línea para el positivo y otra línea para el negativo. Eso es lo que tenemos, esas son las líneas de alimentación. Y lo que tenemos que dibujar es, por un lado, la armadura, que ya la hemos dibujado antes. Ya vamos aquí a dibujar las escobillas. Ahí aquí vamos a dibujar inmediatamente el interpolo. Ya no nos dice que la máquina tiene interpolo, pero se lo vamos a dibujar igual aquí. Y por otro lado tenemos el campo. Ya siempre te van a tener que dibujar el campo y la armadura, que son las dos partes del motor, e indicar cómo se conectan. Aquí está el campo. Y es un motor serie, por tanto hay que conectarlo de esa manera. Hay que conectar en serie ambos. Aquí la designación de las letras A, P y G, H. Y por este otro lado el campo, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué letras le pongo al campo? A ver, algunos. ¿Qué letra le pongo aquí? ¿Alguno que se atreva? ¿Qué letras van aquí en el... ¿qué letras van ahí en el campo? Van las letras E y F, ya porque es un campo en serie. ¿Ya? Y esas son las letras para un campo serie. ¿Ya? Si fuera un campo en paralelo, tendría la letra CD, y si fuera un campo para eh, conexión independiente, tendrían las letras JK. Entonces solamente vengo aquí y conecto ya el positivo en A. Y aquí hay dos formas de conectar esto en serie. Ya la primera es así. A ver, vamos a hacerlo aquí con esta. La primera forma es dibujarlo así directamente. Ahí y aquí al negativo.
Eso es una unión. Para mostrar la unión tiene que ir ahí un nodo de esa manera. Entonces eso es la primera forma de conectarlo en serie. Ya bien ahí, bien sencillo. Si ustedes se fijan, aquí está en serie porque la misma corriente va a circular por uno y por otro. La misma corriente que venga de aquí del positivo va a pasar por la armadura y esa misma corriente va a pasar ahí después por el campo. Esa es la primera forma de conectarlo en serie y está bien. Pero hay otra forma de conectarlo en serie también. Ya, las voy a mostrar las dos. La otra forma de conectarlo en serie es así, conectar la H con la E. Y conectar la F al negativo. De esa manera. Esa es la otra forma de conectarlo en serie. Y también la misma corriente que pase por la armadura es la misma corriente que va a pasar por el campo. ¿Ya? Así que ambos están conectados en serie. La diferencia es la polaridad del campo. ¿Ya? En la primera conexión la corriente entraba por F y salía por E. Y en esta conexión la corriente va a entrar por E y va a salir por F. ¿Ya? Y la diferencia va a ser un cambio de giro en la máquina. O sea, el motor en esta conexión va a girar hacia una dirección y en la conexión que hicimos anteriormente va a girar en la otra. ¿Ya? Así que va a ser correcta una conexión u otra dependiendo para dónde queremos que gire el motor. Pero así ya está ok, hecha la conexión y tenemos lista la letra A de nuestro ejercicio. Ya, si volvemos acá al ejercicio, esa letra A está ok, está lista. Segundo, calcular la fuerza electromotriz inducida. Eso es lo que me pregunta. Calcular la fuerza contraelectromotriz inducida. Y veamos los datos que me entrega. Ya me entrega los datos de resistencia de las dos, voltaje y corriente. 120 volt, 30 amperes. Entonces vamos a dibujar aquí los datos. Esta red es de 120 volt. Aquí hay una corriente circulando. Aquí hay una corriente circulando de 30 amperes. Una corriente circulando de 30 amperes. ¿Y qué más me dice? La resistencia de ambos. Ya me dice que las bobinas inductoras tienen una resistencia de 0,6, o sea, el campo tiene 0,6 ohm, eso me está diciendo. El campo tiene 0,6 ohm. Vamos a ponerle solo el numerito, así en la unidad de medida, para acordarnos nomás. Y las bobinas inducidas, me dice, tienen una resistencia de 0,4. O sea, todas estas bobinas inducidas, toda la RA, tiene un valor de 0,4. La RA. 0,4 ohm. ¿Ya? Aquí entonces tenemos, esos son los datos aquí ya estamos solucionando la letra B. Estamos en la letra B. Ya, entonces, borro esto que hay aquí. Y me pregunta calcular la fuerza contraelectromotriz inducida. La ecuación de esto, ¿verdad? En la siguiente, habíamos visto ya antes la ecuación solo para la armadura, cuando la armadura estaba conectada directamente a la fuente, pero ahora tenemos en serie también el campo.
Ya está el campo en serie, por tanto la ecuación es la siguiente. Corriente, ¿verdad? Que corriente de armadura en este caso es igual a la corriente del campo, porque es la misma corriente. ¿Ya? O sea, esta que tenemos acá que vale 30 amperes, circula por la armadura primero, luego viene por este conductor y pasa por el campo y se devuelve al negativo. ¿Ya? Es una sola corriente, no son varias. ¿Ya? Entonces es una corriente. Esa corriente es igual a ¿qué? Al voltaje de alimentación menos la fuerza contraelectromotriz. Recuerden que hay aquí dentro hay una fuerza contraelectromotriz que le vamos a designar con la letra E. Ya, ese es un voltaje que aparece aquí dentro de la armadura y se opone a este voltaje con el cual estoy alimentando, que es el voltaje de la fuente. Ya, esta E se opone a ese voltaje, por tanto es la resta de los voltajes dividido por la resistencia total de todo el circuito, que es la suma de todas las resistencias. Por tanto, la ecuación me queda VCC, que es el voltaje de alimentación, menos el voltaje inducido, y todo eso dividido por la suma entre RA, que es la resistencia de armadura, más la resistencia del campo, que también la tenemos. Ya, esa es entonces la ecuación principal. Y lo que me están preguntando, fíjense que aquí tenemos el valor de la corriente, tenemos el valor del voltaje de alimentación, VCC, y tenemos el valor de las dos resistencias. Por tanto, lo único que falta aquí es despejar esta E, que es la fuerza contraelectromotriz, que es la que me están preguntando. Por tanto, como les dije antes, son ecuaciones simples, que a lo más va a complicar a lo mejor despejar y hacer el despeje de eso. ¿Ya? Pero si tienen mínimo manejo matemático no deberían tener problemas. Ya vamos a ir paso a paso en todo caso. ¿Ya? Aquí mostrando, en primer lugar pasamos este factor RA más RC, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando, o en estricto rigor multiplicamos por RA más RC en ambos lados de la ecuación. Ya, eso es lo que formalmente se hace para mantener la igualdad. Y tenemos RA más RC. Y en este lado nos queda entonces solo BCC menos E. ¿Ya? Ese es el primer paso para dejar E solo. Ahora pasamos BCC hacia el otro lado, ya con signo negativo, porque aquí está positivo el BCC y negativo el E. Por lo tanto, nos queda lo mismo que teníamos antes, la corriente multiplicada por RA más RC, pero menos BCC. Y todo eso es igual a menos E. Y ahora para dejar positivo el E, ¿ya? Multiplicamos por menos 1 ambos lados de la ecuación, por lo tanto se nos cambia el signo de todas las cosas. Y este factor que estaba positivo queda negativo y el BCC que estaba negativo queda positivo, por tanto queda BCC menos I por RA más RC. Y eso queda E. Multiplicamos por menos 1 y ese que estaba negativo se vuelve positivo. Ese que estaba positivo queda negativo y ese que estaba negativo queda positivo acá. Y ahí hemos despejado entonces ese valor de E de la fórmula. ¿Ya? Y aquí queda solamente poner los valores y calcular. Ya, E es lo que me están pidiendo, fuerza contra electromotriz. Entonces va a ser igual a BCC, que es 120. Y a eso le voy a restar
el valor de la corriente, que son 30 amperes, y esos 30 amperes están multiplicados por la suma entre RA, que es 0,4, más RC, que es 0,6, ya que lo había anotado aquí, pero que parece que lo borré. Entonces, la suma de las dos corrientes, ¿verdad? La suma de las dos resistencias, 0,4 más 0,6 me da 1 ohm. ¿Ya? Ese 1 ohm multiplicado por 30 amperes me da 30 volt. Y me queda entonces que E es igual a 120 volt menos 30. Y eso me da un valor igual a 90 volt. Entonces, ese es el valor final eh, final de la fuerza contraelectromotriz. Y ahí he resuelto entonces la letra B. ¿Ya? Eso es lo mismo que hay acá. Aquí lo hicimos paso a paso para que se entiendan. Es lo mismo que tengo aquí. Si nos vamos aquí al ejercicio y vemos que la B está resuelta. Aquí, bueno, la R, a la R de campo que nosotros le dijimos RC, aquí le está llamando RX por resistencia de excitación, y lo que nosotros llamamos RA, que era resistencia de armadura, aquí le llama RI, que es resistencia de inducido, ¿ya? Pero es lo mismo en sí. También despeja E, le queda la misma ecuación, B, que nosotros le llamamos BCC, aquí le llaman solamente B, menos I por la suma de las dos eh, resistencias, y le da lo mismo, 120 menos 30 por 1. Eso es igual a 90 volts. ¿Mm? La letra C, calcular las pérdidas en el cobre. ¿Ya? Esa es la letra C. Me pide calcular las pérdidas en el cobre. Entonces aquí ya tenemos, vamos a guardar esa, calcular la letra C. Vamos a borrar aquí todo eso y vamos a calcular entonces la letra C. Que la letra C me pide las pérdidas en el cobre. Pérdida, recuerden que cuando me piden pérdida en una resistencia, significa la potencia disipada en esa resistencia. Por tanto, siempre pérdida en el cobre tiene la forma de I al cuadrado por la resistencia, I cuadrado por R. Eso ya lo hemos visto antes. Pérdidas en el cobre es igual a I al cuadrado por R. Me quedó el cuadrado azul, pero da lo mismo. Pérdida en el cobre siempre es I cuadrado por R. Entonces, lo único que hay que hacer es el I cuadrado R de todo el circuito. Y en este caso tengo dos resistencias. Tengo la resistencia de la armadura, que es esa de ahí, y tengo la resistencia del campo. La resistencia de la armadura es 0,4 y la resistencia del campo es 0,6, y la corriente es la misma, 30 amperes, por lo tanto ya lo tengo listo. O sea, me podría sacar aquí la pérdida del cobre de la armadura, y eso es 30 al cuadrado, ¿ya? 30 al cuadrado por 0,4. Y eso me da, vamos a verlo ahí, el al cuadrado lo voy a tener que ponerlo aquí como un dibujo. 30 al cuadrado por 0,4. 30 al cuadrado son 900.
Vamos a calcularlo acá. 30 al cuadrado por 0,4 me da 360 watts. 360 watts. Y las pérdidas en el cobre del campo, habíamos sacado antes las de la armadura, son los mismos 30 al cuadrado porque es la misma corriente que circula por ambos, pero ahora por 0,6, porque esa es la resistencia del campo, ya 0,6. Y me queda que 30 al cuadrado son 900, por 0,6 son 540 watts. Ya, aquí estamos, me falta dibujar el cuadrado de ese 30. 30 cuadrado por 0,6, 540. Entonces la pérdida en el cobre total, las pérdidas en el cobre de todo el circuito, son la suma de las dos pérdidas en el cobre, la de la armadura y la del campo. O sea, son 360 más 540. 360 watts más 540 watts. Y eso si lo suman da justo 900 watts. ¿Ya? Entonces, pérdidas en el cobre, es para dar la respuesta final, es igual a 900 watts. Y ahí está la respuesta de la letra C. Ahí tenemos la letra C. Vamos a la letra D, a ver qué nos pide la letra D. Me dice obtener el rendimiento del motor. Ya, ustedes saben que para obtener el rendimiento necesitan tanto la potencia de entrada como la potencia de salida. Aquí vamos a responder la letra D. Borramos eso. Lo que me pide es rendimiento, y rendimiento, acuérdense ustedes que era potencia de salida versus potencia de entrada. Dijimos que en toda máquina siempre hay una potencia que entra, que le llamamos en el motor potencia absorbida, una potencia que sale, que le llamamos potencia útil, y una cierta potencia de pérdida. Ya, aquí las pérdidas en este motor son las mismas que habíamos visto antes: pérdidas en el fierro, pérdidas en el cobre y pérdidas mecánicas. Ya son los tres tipos de pérdida. Entonces, para calcular el rendimiento, que es lo que me piden, necesito conocer la potencia de salida y la potencia de entrada, o sea, la potencia absorbida, que es la de entrada, y necesito conocer también la potencia útil, que es la potencia de salida. ¿Ya? Esas dos potencias necesito conocer. Entonces, la potencia absorbida la calculo fácilmente, ya se los adelanté anteriormente, porque la potencia absorbida es solo V por I, o sea, el voltaje de alimentación multiplicado por la corriente, que también me la dan, que en este caso, como es un circuito serie o motor serie, es la misma corriente para todo el circuito. En el caso de un motor en derivación, eso lo vamos a ver mañana, es la suma de las corrientes, como está en paralelo la armadura con el campo, las dos corrientes se dividen, por lo tanto, la corriente total del circuito va a ser la suma de la corriente de armadura más la corriente de campo. En este caso, la corriente de armadura y de campo es la misma, ya por tanto hay una sola corriente. Y la potencia absorbida es BCC por I, o sea, es 120 por 30 amperes. Y 120 por 30 son 3600 watts. Se fijan, son bien sencillas las fórmulas, así que no hay tanto problema en el cálculo.
Esa es la potencia absorbida. La potencia útil, ¿ya? Ahora, ¿cómo la podemos tener? No me la dan en el ejercicio, pero sí me dan una pista para calcular el total de pérdidas. ¿Ya? Me dice, vamos a ver ahí el ejercicio, me dice, se ha comprobado que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suman 180 watts. O sea, me hacen calcular las pérdidas en el cobre, que ya las calculé, que tenían un total de 900 watts, si ustedes se acuerdan. Y además ahora me dicen que las pérdidas en el hierro más las mecánicas suman 180 watts. O sea, me están dando las otras dos tipos de pérdida que tiene el motor y con esos tres tengo las pérdidas totales del motor. Y teniendo las pérdidas totales ya sé cuál es la potencia útil. Entonces sumo las pérdidas para calcular las pérdidas totales. Las pérdidas totales van a ser las pérdidas en el cobre, que ya las calculé, más esta suma que me dan de pérdidas en el fierro, más las mecánicas, más las pérdidas mecánicas que me las da el ejercicio en sí. Eso van a ser las pérdidas totales. Entonces, no me queda nada más. Solo sé que pérdidas totales son las pérdidas totales en el cobre, que ya las calculé, eran 900 watts, más las pérdidas en el fierro, aquí era Fe, no FR, más las pérdidas en el fierro, más las pérdidas mecánicas, que me dice el ejercicio que valen 180 watts. Por tanto, las pérdidas totales son esos 900 más los 180, que me da 1080 watts. Esas son las pérdidas totales. Por lo tanto, fíjense, tengo la potencia absorbida y tengo las pérdidas totales. ¿Ya? Y aquí vemos que la potencia útil es igual a la potencia que entra menos las pérdidas. ¿Ya? Porque de toda esta potencia que está entrando, se dividen en dos. Una para potencia útil y la otra para pérdidas. Si yo sumo las pérdidas más la potencia útil, me da como resultado la potencia absorbida. ¿Ya? De esta manera puedo calcular fácilmente la potencia útil. La potencia útil la calculo como la potencia absorbida menos las pérdidas. ¿Ya? Eso es la potencia absorbida, que la calculé y eran 3600 watts. La calculé aquí arriba. ¿Ya? Menos las pérdidas totales, que son 1080. Y eso me da 3600 menos 1080. 2520 watts. ¿Ya? Eso me da como potencia útil. Y ahora lo único que me queda, tengo potencia absorbida y tengo potencia útil, entonces me queda calcular el rendimiento. Rendimiento es igual a potencia útil dividido por potencia absorbida. Siempre es potencia de salida dividido por potencia de entrada. La potencia útil y la potencia de salida son 2520 dividido por la potencia de entrada, que son 3600. 2520 dividido por 3600. Y eso me da un valor de 0.7 en por unidad. O si lo multiplico por 100, me da un 70% de rendimiento. 70% de rendimiento
bien bajo comparado con los motores de inducción, que generalmente andaban en el orden de los 85% aproximadamente. ¿Ya? Y ahí ya tengo entonces calculado el rendimiento de la máquina. ¿Ya? Y el último punto, letra E, me dicen si el motor está girando a 2200 RPM, calcule su torque o su par motor. Ya, esta es la letra E. Me dicen, me dan una velocidad y me dicen que calcule el torque. Y eso se hace bastante fácil con la misma ecuación que habíamos visto para el motor de inducción. Vamos a borrar aquí todo esto que nos sirvió para el anterior. Y habíamos visto ya la fórmula de torque, es la misma para este motor, la misma que para el motor de inducción, que es que torque es la potencia útil dividido por la omega, ¿verdad? Por la velocidad angular en radianes por segundo. La única dificultad aquí es pasar la velocidad que me dan, n, que es igual a 2200 RPM, 2200 RPM, 2200 RPM, pasarla a radianes por segundo, y por eso sabemos que lo tenemos que multiplicar por 2pi partido por 60. ¿Mm? Eso ya lo conocíamos, por tanto es como la única dificultad que hay. Pasar 2200, multiplicarlo por 2 por pi y dividirlo por 60. Y me da 230,38 radianes por segundo. Radian segundo. Y ya tengo la potencia útil, que la calculé en el apartado anterior. Por lo tanto, puedo calcular el torque sin problema. La potencia útil era 1520. Eso fue lo que nos había dado. 2520 la potencia útil. Esto está en watt. Y dividido por 230,38 radianes por segundo. Y dijimos que con esas medidas el torque nos quedaba en newton metro. Ya, 2230. Nos queda entonces 2520 dividido por 230,38. Y eso nos da 10,94. El torque nos da igual a 10,94 newton metro. Ya, eso es lo que me da ahí el torque. Y ahí estaríamos con eso terminando el ejercicio. La letra E del ejercicio. Mañana entonces, como les dije, vamos a ver otro. Vamos a ver un ejercicio con un motor en derivación, ¿ya? Para que vean la diferencia de las fórmulas solamente. 10,93 ahí, ¿verdad? No fallamos en una centésima. Y así que revisen ya esta guía que les voy a mandar de ejercicios de motor de corriente continua. Y nos encontramos mañana para resolver
y resolver otro ejercicio, y con eso yo creo que ya quedamos preparados para la evaluación. Ya mañana ahí discutimos sobre cómo vamos a hacer la evaluación y cuándo la vamos a hacer. La podemos hacer el jueves o el viernes de la próxima semana. ¿Mm? Ya, muchachos, no sé si hay alguna pregunta con esto. Ya se nos fue el tiempo. No, profe. Ya, muchachos, entonces revisen ahí el video de las clases y nos estamos viendo entonces el día de mañana. Ya, profe. Nos vemos, Chao, cuídense. chao. Bien. Igual.